Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Vincula la flotilla de Ada Colau y Greta Thunberg con un enlace de Hamás. Un miembro de la Asociación contra el Genocidio afirma que el liderazgo del grupo impuso la condena a Israel sin debate. Trump afirma que la guerra en Gaza está dañando a Israel ante la opinión pública. Fuerzas del ejército israelí arrestan al alcalde de Hebrón según medios palestinos. Bélgica reconocerá al Estado palestino en la Asamblea General de la ONU e impondrá sanciones a Israel. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal, Raquel? Comenzamos con la primera de las noticias. Zaher Birawi, un enlace de Hamás en Londres, sería la figura clave detrás de la Global Summit flotilla en la que embarcaron Ada Colau y Greta Thunberg rumbo a Gaza. Así lo desvelaron medios como The Telegraph el pasado mes de junio. También lo expuso la periodista francesa Caroline Fourest en medio del silencio estremecedor de los medios. El escándalo ha vuelto a ver la luz con motivo de la salida de la Global Summit flotilla este lunes del puerto de Barcelona. La expedición zarpó el domingo, pero tuvo que regresar, como recuerdan, horas después por el mal tiempo. Este lunes volvió a salir con más de 200 activistas de 44 países diferentes, entre los cuales Ada Colau y diputados de la CUP, aunque 5 de estas embarcaciones volvieron a abandonar la flotilla después de zarpar, citando razones de seguridad. Birawi sería el cerebro tras la operación propagandista consistente en el envío de una veintena de embarcaciones con ayuda humanitaria palestina. El rotativo Le Point le describe como un operativo de Hamás instalado en Londres, financiado por Qatar y encuadrado en la organización islamista Hermanos Musulmanes. Birawi dirige una red de ONGs solidarias que sirven para financiar y blanquear operaciones como la flotilla. Forma parte de la estrategia de organizaciones como Hermanos Musulmanes que ocultan finalidades yihadistas detrás de acciones humanitarias y filantrópicas. Aunque la salida de la flotilla solidaria atrajo este domingo la atención de todos los medios, casi nadie se ha hecho eco el lunes y martes de esta información. Aunque se ha publicitado como una acción humanitaria, es en realidad una operación política que cuenta con la connivencia de los medios públicos subvencionados en España. Zaher Birawi fue nombrado por Israel como operativo de Hamás en Europa y jefe del Europal Forum, designada como una organización terrorista en 2021. Le vincularon con el Matlin, el barco en el que se embarcó Greta Thunberg el 1 de junio y que fue interceptado por las autoridades israelíes. También con la Global Summit flotilla que ahora ha salido en dirección a Gaza. Bueno, como vemos, esta operación de la flotilla no solamente es una vergüenza de organización o de desorganización, es todo un paripé que no se mantiene porque todos los días zarpan, vuelven a zarpar y cada vez que zarpan pues llegan menos a su destino porque esa flotilla de 20 ya ahora tiene 15. Veremos cómo llegan a puerto y veremos en realidad para qué sirve todo esto. Pues seguramente para un lavado de imagen de lo que se supone que es el combate a Israel. Y estoy hablando del combate a Israel y no la ayuda a los palestinos, porque esta ayuda llega como cuentagotas y tampoco va a tardar mucho más que cualquier otro tipo de ayuda que pudiera hacerse llegar a la zona de la Franja de Gaza, porque va en estos barcos y que finalmente no van a poder descargar directamente su carga, sino que van a ser interceptados en aguas territoriales de Israel, desviados al puerto de Ashdod, y allí, bueno, se analizará la carga, entre otras cosas porque nadie ha revisado qué es lo que llevan como carga. Ellos dicen que es ayuda humanitaria, pero nadie sabe si debajo de unos sacos de harina pues pueden ir también armas, puede haber de todo ahí metido, porque evidentemente ellos
la intención es combatir a Israel. ¿Y por qué la intención es combatir a Israel? Porque, entre otras cosas, tenemos allí a gente que desde hace mucho tiempo se dedica a eso, como la propia Ada Colau, que cuando fue alcaldesa de Barcelona rompió el hermanamiento que tenía esa ciudad con Tel Aviv, y Greta Thunberg, que ya hace un par de meses también intentó organizar una flotilla y fue detenida, y ahora volverán a ser detenidos, solamente que en esta ocasión pues Israel ha dicho que los considerará como terroristas y no como humanitaristas que tratan de llegar a esa zona por las razones que aludí antes, y porque existen cada vez más documentos que afirman que todo esto es una organización. El que está detrás de todo esto son los hermanos musulmanes, y en definitiva Hamas, que tratan de emprender una nueva campaña de desprestigio hacia Israel. Y en todo caso, pues si sonara la flauta y los dejaran pasar, pues seguramente en los barcos llegarían algunos regalitos para los dirigentes de Hamas. El que está a cargo de esta operación, el que inició toda esta iniciativa, Birawi, es un personaje conocido dentro de los grupos antiterroristas y encargado de operaciones políticas como esta. Y en este caso, pues hasta ahora le ha ido muy bien, porque todos los medios, especialmente de España, se han hecho eco de la noticia de cuando zarparon el domingo, pero no como plegaron y se volvieron a las pocas horas a Barcelona, cuando no había una tormenta, pero que los que iban a bordo, los pasajeros famosos, pues empezaron a vomitar porque el barco se movía. Ellos están acostumbrados a viajar en cruceros y no en esos barquitos que van a llevar auxilio a las pobres personas de Hamas en territorio de Gaza. Así que bueno, como vemos, aquí tenemos una teatralización de lo que se supone que era una ayuda humanitaria y que no es más que un acto propagandístico. Seguimos. Un miembro de la Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio dice que el grupo impulsó una resolución que acusa a Israel de genocidio sin celebrar un debate, como es su práctica habitual. Sarah Brown, experta en genocidio, afirma haber sido miembro de la asociación durante más de 10 años y haber formado parte de su consejo asesor durante 2 mandatos de 4 años. Brown también es directora regional del Comité Judío Americano en San Diego y afirma que la asociación suele debatir resoluciones controvertidas en un foro virtual donde los miembros pueden discutir sobre las medidas. En el caso de la resolución sobre Israel, la dirección de la asociación se negó a debatirla, afirma. El contenido de la resolución y la forma en que se impuso demuestran una vergonzosa falta de profesionalidad, afirma. Entre sus reservas sobre la resolución se encuentra que cita a organizaciones que han reinterpretado la definición de genocidio para que se aplique a Israel, como Amnistía Internacional. La asociación tampoco permitió que se publicaran opiniones disidentes en su lista de correo, argumentando que este no era un foro para tales discusiones, y se negó a revelar los nombres de los miembros que redactaron la resolución, según muestran los correos electrónicos. Brown dice que solo 129 miembros de la asociación votaron sobre la resolución, de una membresía estimada de alrededor de 500. Los miembros de la asociación fueron informados con anticipación sobre la votación, pero muchos decidieron no opinar, probablemente porque no se sentían calificados para abordar el tema, dice Brown. La asociación ha ampliado recientemente su membresía y existen pocos requisitos para ser miembro. Anteriormente, la asociación estaba compuesta principalmente por académicos, pero ahora incluye figuras como activistas y artistas, afirma Brown. Bueno, o sea que teníamos durante muchos años una Asociación Internacional de Estudios del Genocidio, y ahora se ha convertido también en un movimiento contra Israel.
capitalizando la palabra genocidio para atacar a Israel y tomando decisiones a espalda de la mayoría de los componentes de esta asociación. Una asociación más que cae en manos de la manipulación antisemita, y esto tiene la gravedad de que justamente se dedican al estudio del genocidio. Así que bueno, evidentemente se ha desvirtuado del todo muchas definiciones, como la definición del genocidio, que no tiene cabida en la situación que se vive en Israel. Ayer hablamos de ello, y ahora también esto viene respaldado por alguien que durante más de 10 años fue miembro de esta asociación y formó parte del Consejo Asesor durante 8 años. Así que, como vemos, la manipulación no solamente es mediática, sino también universitaria y judicial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista publicada el lunes que Israel puede que esté ganando la guerra de Gaza, pero no está ganando el mundo de las relaciones públicas. Estos comentarios de Trump están en la misma línea de los que hizo varias veces el año pasado durante la campaña presidencial, pero no ha repetido el argumento desde que regresó al cargo en enero. Recientemente ha comenzado a reiterar su creencia de que Israel necesita terminar la guerra rápidamente. Pero Trump también ha mostrado su apoyo al plan de Israel para tomar la ciudad de Gaza, afirmando en las últimas semanas que Jerusalén debe terminar el trabajo contra Hamás y señalando que el grupo terrorista solo liberará a los rehenes restantes después de su destrucción. Según informes, las fuerzas de defensa de Israel han determinado que la operación en la ciudad de Gaza podría tardar entre 4 y 5 meses en completarse, tras lo cual Netanyahu ha hablado de una operación posterior para conquistar los campos de refugiados en el centro de la franja. Bueno, ya saben, ya no es ninguna sorpresa que Trump diga una cosa y lo contrario, y a veces en el mismo día, ¿no? Es decir, vuelve a reiterar una idea que había dicho de que no está ganando el mundo de las relaciones públicas Israel, que eso no es ningún descubrimiento para nadie que viva en Israel, ni para ningún judío del mundo. Yo creo que para nadie del mundo occidental sabe que la imagen de Israel no está en su mejor momento en Occidente, especialmente, porque ya hablamos en alguna ocasión hace poco de que en el mundo árabe sunita, pues sí que la posición de Israel se está reforzando, a pesar de que en Occidente se le achaca se le tilda, por ejemplo, de operaciones genocidas. Y por otra parte, Donald Trump dice, no, está ganando en las relaciones públicas, pero que tiene que terminar el trabajo. Y el terminar el trabajo contra Hamás, que decir, eliminar a Hamás, liberar a los rehenes, etcétera, etcétera. Es decir, la postura por la que apuesta el gobierno de Israel con Netanyahu, a veces en contra de un sector amplio de la ciudadanía que prefiere en estos momentos una negociación para liberar a los rehenes, aunque la situación en Gaza, después de una negociación así, lleve a que Hamás siga gobernando y se recomponga al poco o cuando pueda para seguir amenazando a Israel. Así que, bueno, tenemos declaraciones de alguien tan importante como la primera potencia mundial, pero que dice una cosa y lo contrario en una misma frase casi. Los medios palestinos informan que las fuerzas de defensa de Israel arrestaron la mañana del martes al alcalde de Hebrón, Taiser Abu Esneineh, quien está en dicho cargo desde 2017. En la década de los 80 participó en el atentado terrorista de Beit Adasha en Hebrón, en el que murieron 6 personas como miembro de una célula terrorista de Fatah. Fue encarcelado en Israel y liberado 3 años después mediante un intercambio de prisioneros. Sí, quiero recordar a los oyentes que en la autoridad palestina se supone que es el representante pacífico del mundo palestino, a diferencia de Hamás, que es un grupo terrorista. Pero dentro de las filas del partido Al-Fatah, pues se encuentran numerosos
terroristas juzgados, encarcelados y que ahora pues ostentan cargos políticos. Desde el propio presidente de la Autoridad Palestina hasta el alcalde de Hebrón, una ciudad que tiene una larga historia problemática con los judíos. No olvidemos que ya en el año 29, mucho antes de que Israel fuera independiente y cuando era parte de un dominio otorgado, un control otorgado a los británicos, pues el mufti de Jerusalén, la máxima autoridad religiosa musulmana, organizó matanzas en esta ciudad de Hebrón contra los habitantes judíos también en Jerusalén. Y eso se volvió a repetir, etcétera, etcétera. Después este personaje se afilió con los nazis y tiene mucho que ver con el origen del propio partido Fatah, conocido también como OLP, ya que era el tío de Yasser Arafat, que a pesar de que fue presidente de los palestinos, no nació en Palestina y no nació después de la creación del Estado de Israel, sino que nació en Egipto, era egipcio, y bueno, él se puso al frente de esta organización, la OLP, que declaró que había que ¿cómo se dice? Expulsar a los judíos de Israel. Y esto lo decía antes de que Israel conquistara en la Guerra de los 6 días los territorios llamados ahora ocupados o administrados por Israel. O sea que lo que proponían este grupo OLP en su momento, al principio, era la destrucción de Israel. Después de su derrota en la guerra del Líbano del año 82 y su exilio, el exilio de la élite de este grupo en Túnez durante varios años, pues volvieron a asomar la cabeza con los acuerdos de Oslo y los posteriores encuentros que dieron lugar a la Autoridad Nacional Palestina. Y ahí se reciclaron como demócratas de toda la vida. Algunos les llevó más, como este alcalde de Hebrón, Tayser Abu Sneh, que ya en los 80 participó en el atentado terrorista de que hacía mención. Así que bueno, tenemos que ha sido detenido. Eso es lo que informan los medios palestinos. No hay una referencia a esta detención por parte de Israel de momento. La esperamos y mientras vamos acercándonos al final de las noticias, situándonos en Bélgica. Como les adelantábamos, este país reconocerá el Estado de Palestina en la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales de este mes de septiembre. Esto anunció el martes el ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prevot, añadiendo que se impondrán sanciones al gobierno israelí. No hubo ningún comentario por parte de Israel respecto al anuncio. El ministro de Asuntos Exteriores belga dijo que la medida enviaría una fuerte señal política y diplomática para preservar las posibilidades de una solución de 2 estados y marcaría la condena de las ambiciones expansionistas de Israel con sus programas de colonización y ocupaciones militares. Prevot afirmó que Bélgica tomó nota del trauma que ha sufrido el pueblo israelí por los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023 y que, por lo tanto, la formalización administrativa del reconocimiento de Palestina solo se declarará por decreto real cuando el último rehén haya sido liberado y Hamás ya no ejerza ninguna forma de gobierno sobre Palestina. En julio, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que Francia reconocería un Estado palestino en la reunión de la ONU que se celebrará del 9 al 23 de septiembre en Nueva York. Más de una docena de países occidentales han anunciado desde entonces que harían lo mismo. Los ministros israelíes han criticado la medida, calificándola de recompensa al terrorismo tras la masacre del 7 de octubre. Bueno, hay que decir en favor de Bélgica que este condicionamiento que ellos en la formalización administrativa del reconocimiento de Palestina, esto quiere decir que es cuando lo van a hacer efectivo. Lo que hagan este mes hasta finales de mes va a ser simplemente
nada. Un fingimiento. Exactamente. Pero hasta que no hay un decreto real, pues no sucederá. Y esto no sucederá hasta que no se libere al último rehén. Y esta liberación del último rehén y que jamás ya no ejerza ninguna forma de gobierno sobre Palestina, quiere decir que todo esto pasará solamente después de que Israel ponga en marcha este operativo militar del que hablábamos antes. Es decir, que durante 4 o 5 meses se termine de aniquilar a todo Hamás y se ponga al frente de esa zona bien a una administración militar israelí, que Israel no quiere, bien una administración del gobierno estadounidense, que es el plan que ha cacareado varias veces el presidente Trump, con o sin palestinos dentro de la franja de Gaza, etcétera. Pero que estos son saludos al sol, porque es decir, vamos a apoyar esta declaración, pero esta declaración no se hará efectiva hasta que Israel termine de masacrar a los de Hamás. Con lo cual, pues, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Es para decir, yo estoy con los palestinos? No. Está para decir, yo estoy con los palestinos si se desprenden de Hamás. No. Es solamente, yo estoy con los palestinos si Israel se desprende de Hamás. Entonces, si están diciendo eso, pues lo que están diciendo es que están apoyando la operación militar de Netanyahu, que es una posición mucho más anti-Hamás o más violenta que la que piden muchos en las calles de Tel Aviv. Todo esto es un despropósito, y aparte el mayor de los despropósitos es que todo esto gira en torno al reconocimiento de un Estado palestino en Naciones Unidas, cuando, como comentamos en otras ocasiones y creo que hoy también en las noticias de las redes, pues ese supuesto Estado palestino no está avalado por la mayoría de los grupos que gobiernan por supuesto, en la Franja de Gaza, que no quieren la creación de un Estado, de 2 estados, sino que desaparezca Israel, y es una fuerte tendencia en el territorio de Cisjordania, con lo cual es todo muy absurdo. Y bueno, por eso los ministros israelíes, y yo diría que también toda la sociedad israelí, critica esta medida calificándola de recompensa al terrorismo. Es decir, como los de Hamás están haciendo todo esto, pues cuando acabemos con Hamás vamos a dar como premio un castigo a Israel, que va a ser reconocer este Estado palestino sin saber cuáles son sus fronteras, cuál es su capital, y todos estos pequeños detalles que hacen a la definición de un Estado. Terminamos así este informativo de hoy. Les esperamos mañana. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Raquel.